Bueno, buenas noches, chicas. Vamos a empezar la clase. Ya nada más nos quedan dos temas muy chiquitos con ejemplos y quiero dejar tiempo después de terminar pues la clase para ver dudas de actividades. Em, si hay necesidad de resolver alguno de los problemas, aprovechamos el tiempo para resolverlos. Y bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Bueno. Mm, En la clase anterior estuvimos viendo lo que fue las anualidades. Recordemos que las anualidades nos hacen referencia a los pagos periódicos que se van a hacer en la vida de un crédito o de financiamiento. Entonces, la amortización va a dar como el siguiente paso en este tema de anualidades y que va amarrado, bailado con lo que hemos visto de interés simple y interés compuesto. ¿Qué sucede con la amortización? Bueno, amortizar es el proceso de cancelar una deuda y sus intereses mediante pagos periódicos. Énfasis en esos pagos periódicos que son las anualidades. También se define como la distribución sistemática del costo de un activo intangible de vida definida entre los años de su vida útil estimada. O sea, de un monto se divide entre el tiempo que se va a llevar a cabo ese financiamiento y pues vamos a tener una distribución en pagos. ¿Y cómo podemos aterrizar más este concepto de la amortización? Bueno, esto lo vamos a ver relacionado con el capital o cuando hacemos esos pagos periódicos, esas anualidades, se van a integrar por una parte que es la amortización y otra parte que son los intereses. Pero cuando vemos ese saldo que queda de capital o el dichoso capital, lo vamos a entender como el saldo insoluto. Y su diferencia entre este y la deuda original corresponde a los derechos adquiridos por el deudor. Es la parte o proporción del bien que se está amortizando y que ya es propiedad del deudor. Entonces, cuando nosotros vemos o nos toca que adquirimos financiamiento, recibimos dinero en préstamo, dinero que tenemos que devolver, del cual pues no tenemos ningún derecho y tenemos una obligación de pago. Y conforme vamos realizando pagos, los pagos que ya realizamos se convierten en derechos adquiridos para los deudores. ¿Por qué derecho adquirido? Porque ya no lo tengo que pagar, ya lo pagué. ¿Ok? Entonces, si hubiera alguna situación de reclamo o de controversia al respecto, no puede existir sobre el monto que ya se pagó. Por ejemplo, si yo tengo un financiamiento de 100,000 pesos y voy haciendo mis pagos y al final del año uno ya pagué 30,000 pesos, el banco o quien me haya prestado el dinero solamente puede actuar sobre los 70,000 restantes y no sobre los 30,000 que ya se pagaron. Por eso son derechos adquiridos sobre esa diferencia entre el saldo insoluto y la deuda original. Otra forma en que podemos llamar a las anualidades, en este caso va a ser un abono.
Entonces, el abono es igual a la amortización más intereses, dejándolo entonces que la amortización pues va a ser ese importe que se abona a capital. Y vamos a conocer tres tipos de amortizaciones que pueden suceder en diferentes tipos de financiamiento y a lo mejor ya las hemos visto. Tenemos amortización gradual, amortización constante y amortización con renta variable. En la amortización gradual vamos a observar que todos los pagos son iguales. Y puesto que el saldo insoluto se reduce con cada abono, los intereses se reducen y la amortización se incrementa. Entonces, en la amortización gradual nos vamos a topar con que las anualidades, pues esos pagos periódicos, van a ser del mismo monto. Y la formación de esta anualidad, o sea, la amortización e intereses, es donde se va a ver la variación, donde vamos a ver que a lo mejor en el mes 1 o en el año 1 el interés que se paga es muy alto y el importe a capital es muy poco y conforme pasa el tiempo va cambiando esta situación. Entonces, este tipo de amortizaciones son útiles porque vamos a tener conocimiento, vamos a tener certeza de que es el mismo monto a pagar cada mes o cada semana o cada quincena, dependiendo de la periodicidad de pago. De igual forma, está la amortización constante. En esta, la porción que se abona al capital siempre es la misma y el factor que va a variar, pues van a ser los intereses. Por lo tanto, el monto del abono o el monto de la anualidad va a variar cada mes. Este tipo de amortización es muy usual con financiamientos bancarios en préstamo personal, en algunos créditos hipotecarios, dependiendo de las condiciones del crédito, y también en créditos automotrices, pero igual va a depender de las condiciones en que se contrate. Entonces, este tipo de amortización, en cierto modo, tiene sus beneficios. ¿Cuál? Que el abono al capital, pues siempre va a ser el mismo y lo único que se va a mover, pues es el monto de los intereses, porque aquí el monto de los intereses se va a calcular sobre el saldo insoluto. Y de cierta forma que pudiera ser también una ventaja es que el primer pago a lo mejor va a ser el más alto de todos y conforme pase el tiempo que va disminuyendo el saldo insoluto, los intereses van a ir disminuyendo y por ende la anualidad o el abono periódico pues también va a ir disminuyendo hasta llegar al punto en el que se va a pagar más capital que intereses. Entonces, tanto en este de amortización constante como en la amortización gradual, vamos a ver una disminución gradual de los intereses, pero la diferencia o la principal diferencia va a estar en el monto del abono en cuestión de amortización gradual y acá en el monto del capital, o sea, la fijeza que vamos a tener entre uno y otro. Y también vamos a tener conocimiento que está la amortización con renta variable. En este sistema, cada abono y su correspondiente porción amortizadora crecen con el tiempo. Tiene la desventaja que se generan más intereses. Entonces, este tipo de amortización no es muy viable. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés no está de forma fija y se va moviendo, pues nuestra deuda pues va a ir incrementando. Entonces, lo más usual que se maneja es la amortización gradual y la constante. Entonces, para poder determinar
la amortización de intereses de una anualidad, vamos a utilizar una ecuación y vamos a observar lo siguiente. Normalmente se observa que el pago de intereses sea máximo al inicio y que vaya disminuyendo en los pagos subsecuentes, ya que al ser un adeudo máximo al inicio generará mayor cantidad de intereses, mientras que por su parte la amortización tiene efecto contrario, es mínima al inicio y máxima al final. Entonces, esta ecuación que vamos a ver es considerando una amortización gradual en donde el monto de la mensualidad es fijo. Y hay una fórmula o esta ecuación para calcularla, donde vamos a tener CK, que va a hacer referencia a la amortización al capital del pago K, A, que va a ser la anualidad o pago uniforme, o sea, el pago mensual, quincenal, bimestral, semestral, etcétera. Y esto va a multiplicar el resultado de 1 más el periodo más los intereses em, por K menos N menos 1. La K nos va a hacer referencia al número correspondiente al pago y N al número total de periodos de pago. Entonces vamos a tener o vamos a observar que, o ya lo que hemos visto, que hemos estado calculando el monto final de un préstamo, el monto final de una inversión, pero ya cuando empezamos a acomodar la parte de las anualidades para disminuir el adeudo, con esta ecuación, sin tener que hacer una tabla de amortización, podemos determinar el monto que se está amortizando en X periodo, o en este caso, en K periodo. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el monto que se amortiza o cuál es el monto de los intereses que se pagan en el mes 15, sin tener que revisar la tabla de amortización o, em, o vaya, determinarlo todo, podemos hacer esta ecuación y determinar el monto. Entonces ya nos ahorramos otros pasos. ¿Por qué? Porque en lo que estamos viendo de anualidades se enfocaba en una ecuación que nos llevaba a determinar este es el monto 1 y a partir de ahí yo puedo desarrollar todo lo demás. Y aquí con esto de saber la amortización de intereses de una anualidad, nos podemos ir exactamente a un periodo en específico, a una anualidad o a un abono en específico. Por su parte, para determinar los intereses del pago K, que en este caso se va a representar con una I mayúscula y subíndice K, son la diferencia de la anualidad menos la amortización. Entonces, en resumen, esta ecuación nos va a llevar a determinar qué parte, por ejemplo, de una mensualidad es el dichoso abono a capital y de ahí al restar de la mensualidad el abono a capital vamos a tener el dato de los intereses que se están pagando. Ok. Vamos a ver unos ejemplos. Este ejemplo que estoy tomando aquí es un ejemplo que ya hemos utilizado, pero aquí nos vamos a enfocar en esa otra forma de saber el monto que va a capital del monto que va a intereses. Dice, un individuo compró unos muebles por los que deberá pagar al final de cada mes durante 7 meses la cantidad de 11,800. Si la tasa de interés aplicada es del 2,3% mensual,
cuál será el monto de la amortización y el pago de los intereses para el quinto pago. Entonces, fíjense cómo aquí no nos pregunta. Determíname el valor anterior o determíname el valor futuro, porque estas son anualidades anticipadas o son anualidades a su vencimiento o anualidades ordinarias. Aquí es. Yo tengo el monto de la mensualidad, tengo la tasa de interés y quiero saber de el pago número 5. Cuando yo voy a hacer el pago número 5, ¿cuánto va a corresponder a capital y cuánto va a corresponder a intereses? Entonces, paso número 1, identificar datos. Pasos. 1, identificar datos. Y aquí está. Anualidad, que es A, y recordemos que en este caso la anualidad está expresada en meses, entonces es como si fuera una mensualidad. Tasa del 2.3%, que aquí ya está expresada en número como 0.023. Periodos, N, porque nos dice que este monto de 11,800 se va a pagar durante 7 meses. Y K, que es el número correspondiente al pago. En las indicaciones nos señala que queremos saber el pago 5, por eso va ahí 5. Y CK, o sea, la amortización al capital, es el dato que no tenemos. Entonces, en lo normal que hemos estado resolviendo en problemas, hemos visto el monto de la mensualidad, tasa de interés, periodos, monto de capital o el monto del valor actual o valor presente y valor final. Entonces, aquí nos estamos enfocando en el monto a pagar por mes, en este caso que es por mes, la tasa de interés, los periodos en los que se va a estar pagando y los dos nuevos elementos, el periodo que estamos buscando saber y el resultado. Entonces, el paso número 2 va a ser sustituir los datos en la ecuación. Y la ecuación la tenemos aquí, sombreada con un color. Vamos a sustituir datos. Tenemos, primera parte, CK. La C se queda igual y la K la vamos a sustituir por 5. ¿Por qué por 5? Porque estamos buscando el pago número 5. Entonces, en lugar de que vaya CK, va a ir C5. Es igual y luego, primer dato, la A. La A es la anualidad, que en este caso es un pago mensual de 11,800 y lo ponemos al inicio. ¿Qué va a multiplicar? 1 más la tasa de interés. Entonces, 1 más la tasa de interés es igual a 1.023. Pero aquí va a suceder algo interesante, que el 1.023 lleva un exponente. Y para obtener ese exponente se tiene que hacer una operación aritmética de resta. Entonces, expresando y sustituyendo datos de ese exponente, nos dice que es Kn menos 1. La K, pues es 5, porque estamos buscando el quinto pago. N es el número de periodos, que son 7, y el 1 se pasa igual. Y empezamos a ir sustituyendo o reduciendo, simplificando esta ecuación. ¿Qué podemos simplificar de aquí? Pues la operación aritmética del exponente. Entonces, 5 menos 7 menos 1 nos va a dar como resultado menos 3, que es este menos 3 que está aquí. Y este menos 3 es exponente del 1.023.
Entonces, ¿qué sigue? Bueno, tenemos que resolver cuál es el resultado del 1.023 con un exponente negativo. Y ese resultado lo tengo aquí en verde. Y aquí les muestro la operación realizada. Entonces abro símbolo de igual para poder empezar a escribir la operación en Excel y le pongo 1.023. Pongo el símbolo para referenciar que es un exponente y seguido del número -3 para que en Excel me determine este valor y me da como resultado 0.934. Ahora sí, voy a multiplicar, que es el dato que tengo aquí, y lo voy a poner de naranja. Voy a multiplicar 11.800 por el 0.934. Pero aquí en la celda lo quise manejar con la operación del 1.023 elevado a -3. Entonces, yo puedo hacer 11.800 por mi 0.934 y me da el mismo resultado. O puedo hacer 11.800, pero aquí voy a abrir paréntesis, por 1.023 elevado a -3 y me da mi resultado. Entonces, si ustedes observan, realmente aquí son puras multiplicaciones, a diferencia del exponente que se está incluyendo. Y para llegar a esas multiplicaciones solamente tuvimos que hacer, en un caso, suma, que es en esta parte del 1 más la tasa de interés, y resta para determinar el valor final del exponente al que se va a elevar el 1 más la tasa de interés. Entonces, de 11.800, que es la mensualidad, en el pago número 5, o sea, la mensualidad 5 de esos 11.800, 11.021.87 corresponden al monto que se va a ir a capital, o sea, a bajarle el saldo a la deuda. Y la pregunta que sigue es, bueno, ¿y cuántos son los intereses? La ecuación que sigue nos indica cómo determinar los intereses y es IK es igual a menos CK. Yo ya tengo esos datos. IK, la K la sustituyo por 5 y va a ser I5 a 11.800 y CK, que es el monto que acabo de terminar atrás, o sea, C5, va a ser 11.021.87. Por lo tanto, los intereses son de 778.13. Entonces, no se dejen ir por el punto de que son ecuaciones y que es muy complejo y no. Aquí la clave es que yo con esta ecuación, yo determino cuánto se va a capital del periodo que yo quiera revisar, sin tener que checar una tabla de amortización. Y esto ahora sí que es mero protocolo para expresar la operación que se está realizando, pero es lo más sencillo, son cosas que nosotros hemos llegado a realizar, que es decir, bueno, pues si yo voy a pagar 11.800 por mes, pues le quito los 11.021.87 y yo ya sé que mi interés es de 778. Es la misma operación, pero sin hacer énfasis en una ecuación, pero es lo mismo. Hasta aquí, ¿alguna duda? Yo tengo una duda. Adelante. Bueno, al principio, de 5 menos 7 menos 1, ¿de dónde salió? Ok. Aquí en la ecuación nos dice que esta parte de 1 más i
se va a elevar o tiene como exponente lo que resulte de esto. Esto que estoy aquí marcando muchas veces con azul, que es Kn1, K menos N menos 1. Entonces, yo tengo que sustituir esta información y lo que tengo identificado es que K es igual a 5, N es igual a 7 y pues el otro dato es el número. Entonces, de ahí sale. Y es por eso que tengo 5 menos 7 menos 1. ¿Ok? Sí. Es de ahí de donde sale. ¿Y de dónde sale este 5 menos 7 menos 1? O bueno, este 5 y 7. Porque en el problema nos indica que las mensualidades que se van a pagar van a ser 7. Y lo que nosotros estamos buscando es lo relativo al pago 5. De ahí es donde sale el 5 y el 7. Ok, ¿Ok? Muy bien, sí, Tania. gracias. Entonces, de nada. Entonces, fíjense, si yo quisiera saber, bueno, yo quiero saber ahora el pago 6, pues aquí en lugar de 5 le voy a poner 6. Y aquí en lugar de 5 en esta operación, pues le voy a poner 6. Y ya no van a ser menos 3, voy a tener más 6 menos 7 menos 1 menos 2. Entonces aquí ya no van a ser menos 3, aquí va a ser menos 2. Y aquí en mi operación ya no va a ser elevado a 3, va a ser elevado a 2. Y mi amortización cambia. ¿Ok? Entonces, para eso nos va a servir identificar estos datos. Y luego, vamos a ver si es cierto todo esto. Entonces, yo tengo aquí una tabla de amortización en donde voy a hacer la corrida, voy a hacer la simulación para ver si es cierto que el pago 5 me da lo que determiné en la ecuación. Entonces, ¿qué voy a determinar? Bueno, primero, la anualidad. Me voy a traer para acá la anualidad de referencia. La anualidad, bueno, la voy a anotar, es de 11,800. La amortización del pago 5, pues es este. Y los intereses, pues es la resta de estos dos. Y como referencia, aquí me voy a traer la tasa de interés. Que la tasa de interés dice que es del 2,3% mensual. Entonces, en esta tabla de amortización tengo columna del periodo, donde me va a indicar pago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o sea, las mensualidades, capital, intereses, amortización, saldo final y anualidad. Entonces, capital. Aquí me voy a ir a cuánto o de cuánto fue el financiamiento. Como este caso ya lo habíamos analizado, me voy a traer esa información. Vamos a ver que aquí está. Son estos 75,000. Y luego, déjenme borro tantito esto. Ok. Intereses. Bueno, para determinar el interés de cada periodo, pues yo voy a multiplicar mi saldo insoluto por mi tasa de interés. Enter. Y mi amortización en un aspecto inverso
pues van a ser mis 11,800 menos mi interés. ¿Ok? Y con eso me da mi saldo final. Y si yo quiero validar mi anualidad, o sea, mi pago mensual, pues sumo mis intereses y mi amortización y me da 11,800. Ahora, nota eh, o brevario cultural aquí. En Excel, como estoy formulando mis operaciones para no escribir manualmente los números o por tanto las operaciones y jalar los datos de diferentes celdas, en la celda de la tasa de interés, si ustedes se fijan, está expresada con símbolos de pesos para dividir la letra del número, ¿ok? O sea, la letra de la columna y el número de la fila. Esto lo que hace es fijar la celda. ¿Para qué? Para que cuando yo copie la información y la pegue en otra celda, no se mueva la parte de la tasa de interés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo no hago eso y yo copio y pego mi fórmula, no me va a dar mi resultado porque la ubicación de la tasa de interés cambió. Entonces, por eso utilizo la aplicación de estos símbolos de pesos para fijar la celda, que los puedo escribir manualmente o me puedo posicionar en medio y presionar F4 y me va a poner los símbolos para indicar que esa celda va a estar fija. Ok, entonces, una vez realizado esto, yo me voy a traer mi información a mis demás celdas, voy a pegar la fórmula y voy a validar mi información. Ok, entonces, déjenme reviso. Está este. ¿Por qué no me da mi resultado? Mm, Ok, ok. Amortización, me falta traerme esta operación. Y aquí me sucedió lo mismo que les comento. Como yo aquí le puse que me tome el dato de la anualidad y no fijé la celda, si ustedes observan, me arroja información errónea. Me hace una operación, pero no es lo que yo quiero. Entonces voy a fijar la celda de la anualidad y me voy a llevar otra vez mi operación a las demás celdas. Y ahora sí, ya tengo mis datos. Voy a repetir lo mismo acá. Y si ustedes observan, tengo al final del periodo 7 un saldo final 0. Y si yo me voy al renglón 5, tengo el mismo resultado que determiné con la ecuación, que es una amortización de 11,021,87 e intereses de 778,13. Fíjense bien, voy a tomar una captura de pantalla para comparar los resultados con la operación. Entonces, este es mi renglón. Y observen cómo llegamos a los mismos resultados. 11,021, aquí están, y 778. ¿Alguna duda hasta aquí? No más. Ok, muy bien. Entonces, en resumen, en este ejemplo,
Con esta ecuación nos fuimos a determinar la amortización de un periodo deseado, en este caso fue la mensualidad número 5, y si yo lo comparo resolviendo el ejercicio, realizando la tabla de amortización, que es esta, voy a observar que el resultado es el mismo, a pesar de que el proceso para determinar es ligeramente distinto, ¿ok? Y aquí donde vemos el saldo cero, se cumple con la definición de amortización, que dice, es el proceso de cancelar una deuda y sus intereses mediante pagos periódicos, ¿ok? Entonces, cancelar una deuda, llegar a cero. Ya no hay una deuda. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si a un individuo el banco le ha prestado dinero para adquirir una vivienda y le prestó 2 millones de pesos a una tasa de 1.1 mensual a pagar en 216 meses, se determinó que la mensualidad del crédito fue de 24,286,18. ¿Cuáles van a ser las amortizaciones e intereses de los siguientes pagos? Que es el pago número 1, o sea, ¿cuál va a ser la amortización del pago 1, del pago 50, del pago 100 y del pago 200? O sea, yo no tengo que irme a la tabla de amortización para saber cuánto se va a amortizar en el pago 200. Yo puedo hacer el cálculo porque ya tengo mis elementos y mi ecuación para ello. Entonces, paso número 1, identificar los datos. Monto de la anualidad. Recordemos que aquí no hace referencia a que es un pago por año, hace referencia a que es un pago periódico y en este caso son pagos periódicos mensuales. La tasa de interés, el número de periodos o el periodo que, sí, el número de periodos que abarca todo el financiamiento, el número del periodo correspondiente o del pago que queremos buscar y la amortización al capital. Entonces, el monto de la anualidad, si ustedes observan, es el mismo para los 4 casos. La tasa de interés también, que aquí ya está expresada en número. El número de periodos también es el mismo y vamos a ver la variación en esta fila que voy a sombrear de este color. Y aquí vamos a ver que cambia el número. En el primer caso es 1 porque estamos buscando el del primer pago. En el inciso B es 50 porque queremos saber del pago 50. En el inciso C es 100 y en el inciso D es 200. Y luego viene la parte interesante. ¿Qué son estos números que tengo aquí abajo? Estos números que voy a poner de verde son la referencia del exponente. Entonces aquí los puse para identificarlos más rápido, que en este primer caso, fíjense, esta parte es lo que vimos de K menos N menos 1. Entonces, en el primer caso, K vale 1. N vale 216 y luego 1. Entonces, 1 menos 216 menos 1 me da menos 216. Aquí está. En el siguiente caso, 50 menos 216 menos 1 me da menos 167. En el tercer caso, 100 menos 216 menos 1
me da menos 117. Y en el último caso, 200 menos 216 menos 1 me da menos 17. Ahora sí tengo todos mis elementos para obtener mis amortizaciones. Y empiezo. En el primer caso, en lugar de poner CK, voy a poner C1 es igual a. Y así con los demás, C50 es igual a, C100 es igual a, C200 es igual a tal cosa. Y empiezo a sustituir los datos de mi ecuación. Mi ecuación que venía diciendo A por 1 más I elevado a K menos N menos 1. Aquí está expresado. 24,000, que es la anualidad, por 1.011. Y el 1.011 va a estar elevado al resultado de 1 menos 216 menos 1, que ya sabemos que es de menos 216 porque aquí está el dato. Entonces, esto mismo se hace en cada uno. ¿Ok? Y a partir de ahí, y realizando las operaciones, yo voy a obtener mi valor de la amortización. Entonces, para este ejemplo en particular, yo quiero hacer la operación completa en Excel para no dividirla en más partes. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar y voy a abrir paréntesis. 24,286,18, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 1.011, cierro paréntesis, pongo simbolito para expresar exponente, menos 216. ¿Ok? O sea, estoy dejando que en Excel me haga toda la operación. Enter. Y me da mi resultado que en el pago 1 de los 24,286,18, la amortización fue de 2,286,18. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en el pago 1 yo estoy pagando más de intereses que de capital. ¿Ok? Por lo tanto, al restarle a los 24,000 los 2,000, yo obtengo que los intereses del periodo 1 son 22,000 pesos. Entonces, si yo repito esto, ahora para buscar la amortización del pago 50, observen cómo determino que de los 24,000, la amortización es por 3,907,66. Ya subió un poquito. Y continuando con los pagos subsecuentes, en el pago 100 ya es casi el doble, son 6,752. Y en el pago 200, 20,164. Entonces, operación es la misma. Yo hago estos datos, estas operaciones en Excel y llego a mi resultado. Resto de mi anualidad, el monto de mi amortización y obtengo los intereses para cada periodo. ¿Ok? Entonces, tengan aquí muy presentes estos montos porque vamos a ver cómo se ve ahora sí en la tabla de amortización para ver si es cierto que son estos datos. Entonces, aquí de encabezado tengo el valor de la amortización. De la amortización 1, que son 2,286,18. Amortización 2, bueno, amortización del periodo 50, que son 3,907,66. Del periodo 100, 6,752,65. Y del periodo 200, 20,164,60.
La tasa de interés fue del 1.1% y la mensualidad, que en este caso ya sabemos que es la anualidad, ese es el término correcto, es de 24,286,18. ¿Qué sigue aquí? El monto prestado, que fue por 2 millones de pesos. Y con esta información ya puedo llenar mi tabla de amortización. Capital del periodo 1 antes de su primer pago, pues son los 2 millones. Intereses del periodo 1. ¿Cómo los determino? Multiplicando mi saldo insoluto por mi tasa de interés. Y voy a fijar la celda de tasa de interés. Y si ustedes observan, la amortización del periodo 1 sí me da 2,286,18. ¿Qué sigue después de aquí? Bueno, como yo ya tengo formulado todo, voy a correr las fórmulas y observen cómo periodo tras periodo, aunque el monto de la mensualidad es fijo, los intereses van disminuyendo y la amortización va aumentando. ¿Ok? Entonces, el otro pago que buscamos fue el 50. Me voy al 50. Fíjense, necesito tener el dato presente que son 3,907,66. Me voy aquí a mi pago 50 y aquí tengo 3,907,66. Me voy ahora a mi pago 100 y tengo 6,752,66. Que si yo me voy a mis resultados, aquí los tengo, 6,752,65. Un centavo no es gran cosa. Y a mi pago 200, y tengo 20,164,64. 4 centavos no es ningún problema, pero si ustedes se fijan, es lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué sucede al final para el mes 216? Traigo una pequeña diferencia de centavos, pero no es gran cosa. Son centavos que se van ajustando conforme a las mensualidades. O sea, es fruto del redondeo de números. Y al realizar la tabla de amortización con la ecuación, llegamos a los mismos datos. Kenia, adelante. ¿Cómo se fijaba que la tasa? ¿La celda? Sí, ¿cómo se fija? Ok. Te posicionas en la celda con la operación, por ejemplo, esta, la del interés. Y vas a poner tu operación, que es bueno. Yo quiero que mi capital se multiplique por mi tasa de interés, pero como voy a correr la fórmula para las demás celdas que están abajo, me voy a posicionar aquí en este caso B3 y voy a presionar en mi teclado F4. ¿Ok? Entonces, en el teclado, arriba de donde están los números, o sea,
digo, si tienen un teclado numérico que a la derecha están los números como en la calculadora, en ese no. Los números que están arriba de las letras tienen varias teclas que dicen F1, F2, F3, hasta llegar a F12. Entonces presionan F4 y les va a fijar la celda, les va a poner los símbolos de pesos para fijar la celda, ¿ok? Si en su teclado viene la F en chiquito y en grande o en la parte central de la tecla vienen otros símbolos, quiere decir que tienen que apoyarse de una tecla que dice FN para activar la función. ¿Por qué sucede esto? Porque algunas computadoras le dan prioridad a las funciones, o sea, el F1, F2, F3, y otras le dan prioridad a funciones especiales, como puede ser silenciar el sonido de la computadora, subir el brillo, bajar el brillo, subir volumen, etcétera. Entonces, observen eso en su teclado para que vaya, si tienen uno u otro, sepan cómo poner la función. Si no, tienen la opción de, cuando tienen aquí la celda, por ejemplo, B3, de poner los símbolos de pesos manualmente, antes de la letra y antes del número. O sea, antes de la columna y antes de la fila. Hacer esto les va a fijar la celda, ¿ok? Para que cuando corran la fórmula o se lleven la fórmula a una celda lejana, tome la información que ustedes fijaron. Ojo, así como fijé la celda, también puedo fijar la columna o la fila. Entonces, si yo le quito el símbolo de pesos que está antes de la B y se la dejo al 3, lo que hago es fijar la fila. Si le pongo el símbolo de pesos a la B y borro el del 3, estoy fijando la columna. Y si le pongo ambos, la celda. ¿Ok? Entonces, este tip se los dejo para ustedes en Excel. Si trabajan en Excel en su trabajo, les va a servir mucho. Por ¿Alguna eso se otra? posiciona justo en medio de la B y el 3. Sí. Si tú pones, déjame, lo pongo aquí escrito. En otra hoja. Ok. Fijar celdas. Ok. Ejemplo va a ser B8. Ok. Aquí, esta es una celda no fija. Si yo la quiero fijar, va a ir así. Esto es una celda fija. Si yo quiero fijar la columna, pero no la celda, va a ir así. Esta es una columna fija. ¿Qué quiere decir columna fija? Que si yo corro mi fórmula o mi operación a otro lado o hacia abajo o hacia la derecha, me va a tomar siempre el dato de la columna que estoy fijando. El número de fila ese sí se va a mover. O sea, voy a tener siempre la B y voy a tener B9, B10, B11, B12, etc. Si yo dejo la columna normal, pero fijo la fila, si yo muevo mi celda de la copia en otro lado, voy a tener C8, D8, E8, F8, G8, etc. Pero si yo pongo el símbolo de pesos antes de la columna y antes del número de fila, fijé la celda. Entonces, a donde mande, siempre me va a agarrar la misma información de la celda. Por ejemplo, intereses, tasa de interés. Aquí tengo periodo 1,
2, 3, 4, 5. Tasa 1.1. Y aquí le voy a poner un 5. Nada que ver. Entonces, vamos a suponer que yo digo, bueno, yo quiero que para todos estos meses me ponga siempre la tasa de interés. Pero yo no la quiero estar tecleando manualmente o no la quiero copiar y pegar, porque luego si hago un cambio en mi ejercicio y le subo la tasa de interés, pues quiero que todas mis demás celdas se muevan. Entonces, lo habitual que hacemos es, bueno, 1.1%, copio y me lo traigo acá y lo pego. Pero no me sirve si yo cambio mi dato en mi tasa de interés y luego tengo que copiar y pegar. Entonces, yo abro fórmula, elijo mi celda que tiene el dato que quiero, en este caso la F14, y le pongo Enter. Si yo copio y pego eso en las demás celdas, me va a traer otra información, me va a traer que la información que está abajo de esa. Pero digo yo, no, yo quiero la tasa de interés. Bueno, fijo celda con símbolo de número F, símbolo de número 14. Y ahora sí, si yo me llevo la información al resto de mis celdas, tengo mi tasa y está fija. Si yo cambio a 2%, en automático se mueve lo demás. 3%, 4%, la regreso a 1.1. Voy a tener el mismo resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra, gracias. De nada. Bueno, entonces, volviendo aquí al tema de la amortización, esto nos va a servir para, con una ecuación, saber el monto que se está amortizando de un periodo en específico. Entonces, esto que ven aquí en el ejemplo 2 es un problema similar al que van a ver en la actividad 4, en donde con esta ecuación y esta ecuación van a buscar obtener el valor de la amortización y el valor del interés de diferentes periodos de pago, del primer pago, del pago 50, del pago 100. ¿Ok? Y ya. Y ya si ustedes quieren validar la información con la tabla de amortización, adelante. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí antes de continuar con el otro tema? Ok. Continuamos con el último tema que es depreciación. Bueno, ¿qué es la depreciación? Esto lo hemos escuchado, a lo mejor no. La depreciación es el valor que pierde un bien con el paso del tiempo, lo cual puede deberse al desgaste, al uso o a la obsolescencia del bien. Obsolescencia, que se vuelve obsoleto. Se dice que un auto nuevo, en el momento en que pisa calle, que ya salió de la concesionaria, ya perdió X% de su valor, ya se depreció. ¿En qué lo podemos medir? Pues en que ya se empezó a usar, ya se empezó a desgastar, en que ya empieza a quedar obsoleto. ¿Ok? Y esto más, en el ejemplo del auto, cuando ya están vendiendo las unidades del modelo del año que sigue, por ejemplo. También se define como la distribución sistemática y razonable en los resultados del monto depreciable de un componente a lo largo de su vida útil. Esto está relacionado con la contabilidad.
en la parte que dice, es la distribución sistemática y razonable en los resultados. O sea, en el estado de resultados, la depreciación es un monto que afecta la ganancia, que afecta la posible ganancia o la posible pérdida, porque va a tener efecto en las operaciones que realizamos. La depreciación aplica para maquinaria de producción, equipos de distribución, muebles, equipamiento de oficinas, edificios y construcciones civiles. En terrenos no, porque los terrenos, por regla general, se aprecian, ¿ok? O sea, no pierden valor, se aprecian, incrementan valor o tienen plusvalía. Pero los edificios u otras construcciones sí tienen una pérdida de valor. Claro que puede haber a lo mejor una revalorización, puede estar el cuidado a estos bienes, pero al final de cuentas hay un desgaste, ¿ok? Y en la depreciación, cuando estamos viendo estos datos, tenemos que considerar diferentes variables o elementos que nos van a ayudar a determinar estos montos. Y otros datos adicionales. Primero es el valor de adquisición. Es el precio en el que se compra el equipo sujeto a depreciación. Entonces, en operación normal, en ejemplo práctico, es yo compro, por ejemplo, el camión de repartos para repartir la mercancía del negocio y me dan mi factura y en la factura viene que yo pagué 500,000 pesos masiva. ¿Cuál es el valor de adquisición? 500,000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el IVA se maneja aparte en la contabilidad, a menos que se trate de otras contabilidades especiales, pero en el común de todo, el subtotal lo vamos a relacionar como el valor de adquisición. Luego, valor de rescate o salvamento del equipo. Es el precio al cual puede venderse el equipo al final de su vida útil. Este valor puede ser incluso cero y también se conoce como valor residual. Entonces, en el mismo ejemplo de el camioncito de reparto, se puede estimar que a lo mejor al final de 4 años, que es algo promedio de uso o de vida útil del equipo de transporte, pues yo a lo mejor lo puedo vender en 80,000 pesos. Entonces, su valor residual va a ser de 80,000. O puedo estimar que su valor residual va a ser cero y no pasa nada. Vida útil del equipo. Es el plazo de tiempo que se supone que dure el equipo trabajando bajo las condiciones operativas para las que está previsto usarlo. Aquí en vida útil hay una especie de estándar a considerar en la vida útil de los equipos, pero pudiera ser diferente. Por ejemplo, si es un equipo de transporte que se va a estar usando a diario y que por experiencia sabemos que no va a durar 4 años, va a durar 3 años, pues su vida útil va a ser de 3. O a lo mejor se utilizan óptimos cuidados, casi no se mueve, pues a lo mejor va a durar 5. Y valor en libros. Es lo que vale el equipo en cualquier periodo de tiempo y será igual a su valor de adquisición menos lo acumulado de lo que se haya depreciado hasta ese momento. Entonces, si yo tengo este equipo de reparto que compré en 500,000 masiva, primero, cuando lo compro y lo registro en la contabilidad, su valor en libros va a ser de 500,000. Cuando se haya cumplido el mes completo de uso, o sea, vamos a suponer, lo compré hoy, 7 de febrero. Febrero no cuenta, empiezo hasta marzo. Cuando acabe marzo, ya tengo un mes completo de uso. Y ahora sí,
mi valor en libros al cierre de marzo va a ser 500,000 menos su depreciación. Ese va a ser su valor en libros, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Ahora, vamos a ver 3 métodos de depreciación. Hay muchos, pero vamos a ver estos 3 que tienen pues un enfoque más usual o conocido. El primero es el método de depreciación en línea recta. El segundo por unidades producidas u horas trabajadas. Y el tercero, suma de dígitos. El más usual es en línea recta. ¿Ok? En línea recta se denomina así porque el valor en libros del equipo va disminuyendo en línea recta, ya que deprecia cada periodo exactamente igual, o sea, en la misma cantidad. Por lo tanto, su valor en libros disminuye de manera lineal. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo determino que mi equipo se va a depreciar 5,000 pesos por mes, pues va a estar de manera lineal porque siempre va a perder valor 5,000 pesos por mes hasta llegar a cero. Para determinar este monto, tenemos esta ecuación que nos indica DI es igual a P menos F entre N. En estos de depreciaciones, las letras ya no van a expresar lo mismo que vimos en intereses. Aquí ya es un significado distinto. La D va a hacer referencia a la depreciación, la I al periodo en cuestión que estamos depreciando, la P al valor inicial del equipo o valor de adquisición, la F al valor de rescate o valor residual y la N a la vida útil del equipo expresada en años. Y adicionalmente, la ecuación para obtener el valor en libros, que nos dice BI es igual a P menos I por D. Entonces, la B, valor en libros, P, valor inicial del equipo, y la D, pues la depreciación. Okay. Y se añade la I, pues ya por los periodos acumulados. Vamos a ver un ejemplo. Okay. Vamos a suponer que se tiene una embotelladora de refrescos y se compra una máquina nueva llenadora, la cual costó 3,850,000 pesos. A modo de referencia, el proveedor señala que su vida útil es de 8 años y su valor de rescate de 250,000 pesos. O sea, que al final de 8 años, esa máquina va a valer o se va a tomar que vale 250,000 pesos como una referencia. ¿Cuánto se depreciará el equipo y cuál será su valor en libros cada año? Entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Primero saber cuánto se va a depreciar por año y luego ver cómo va a ir cambiando su valor en la contabilidad cada año. Y nos vamos con la primera ecuación. Identificamos datos, que son los 3,850,000, que es el valor de adquisición expresado con P, 250,000, que es el valor residual expresado con F, y 8 años, que va a ser N. Sustituimos datos y hacemos 3,850,000 menos 250,000
me da 3.600.000, eso lo divido entre 8 años y obtengo que cada año esta máquina va a perder un valor de 450.000. Y si me quiero ir a cuánto es por mes, pues lo divido entre 12. Suponiendo que es un equipo que se compró, pues bueno, sí, entre 12. Ya de aquí puedo ir viendo la parte fraccionaria de la depreciación dependiendo de cuándo lo haya comprado y cuándo se empezó a utilizar. Entonces, yo ya tengo mi monto de la depreciación. ¿Cuánto valen libros el primer año? Pues 3.850.000 menos 450.000 es igual a 3.400.000. Y se preguntarán ustedes, ¿y el 3.600.000 qué? Bueno, si yo le resto al 3.600.000 el 3.400.000, ahorita aquí no me va a arrojar nada importante, pero me va a ir haciendo referencia a mi valor residual. Pero en la contabilidad, el valor residual normalmente no está manifestado ahí. Se pudiera manifestar de otra forma, pero no en valor en libros. Solamente nos va a servir para el cálculo de la depreciación, para que al final de los 8 años llegue a este valor residual. Entonces, aquí tengo una tablita para ver cómo se deprecia por año. Fíjense bien, tengo año 0 hasta el año 8. ¿Por qué año 0? Porque es el punto de partida de ver hoy, en este momento que se adquirió el equipo, su valor en libros o su valor en contabilidad es de 3.850.000. La depreciación es el mismo monto por año y solamente voy restando al valor en libros la depreciación que va. De tal modo que al llegar al periodo 8, el valor en libros quedó de 250.000. 250.000, que es el valor residual que se estableció al inicio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Tenemos el siguiente método que es el de unidades producidas. Este método calcula la depreciación conforme al volumen producido de artículos o, en dado caso, puede irse por las horas de trabajo, lo cual asume que el desgaste del equipo es proporcional al número de unidades producidas. Entonces, aquí lo vamos a ver enfocado en unidades producidas. Entendiendo esto, podemos saber que si tenemos una producción de algo en donde se van a producir muchas unidades y va a variar el proyecto de periodo en periodo, es entendible que el desgaste de la máquina va a ser distinto, pues de acuerdo a la producción. Entonces, a lo mejor no será factible tener una distribución lineal como es en el método anterior, porque los proyectos pues no son los mismos y a lo mejor en un mes el desgaste fue mínimo porque fueron menos unidades y en otro pues va a ser un exceso, etcétera. Entonces, este método está más en función de la productividad que al paso del tiempo. Este es más apropiado para ciertos activos como maquinaria o equipo de transporte, donde aquí sí puede haber una base, una referencia en cuanto a unidades producidas, kilómetros recorridos u horas trabajadas. Y tenemos la ecuación que dice depreciación de tal periodo es igual a el valor de adquisición menos el valor residual por la razón o el resultado, el cociente de unidades producidas en el periodo entre el total de unidades producidas durante la vida útil del equipo. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa desea adquirir una máquina nueva para la producción de envases de plástico.
El equipo cuesta 465,000. Se le estima una vida útil de 7 años y un valor residual de 38,000 pesos. Y hay un pronóstico de ventas para los siguientes 7 años, que es año 1, 15,100, año 2, 16,200, año 3, 17,400, siguiente año 18,000, 20,000, 21,500 y 23,000. Entonces, aquí está mi pronóstico de piezas por año. Yo la sumo y el pronóstico final de unidades que se van a producir con esa máquina se estima en 131,200. Y empiezo a ver mis resultados con esta nueva ecuación. Entonces, esta es la ecuación y empiezo a sustituir datos. Si yo quiero sacar la depreciación del periodo 1, voy a hacer 465 menos 38,000, que me da 427, y voy a sacar el resultado de dividir las piezas del año 1, que son 15,100, entre el total de piezas estimadas para obtener mi resultado, el cual voy a multiplicar por los 426,000, 427,000, y voy a obtener que la depreciación del año 1 es de 49,144. Si yo repito esto con los demás años, voy a tener diferentes montos de depreciaciones. Por ejemplo, en el año 2, pues yo voy a hacer mi división y voy a tener 16,200 entre 131,200. Este es año 2, año 3, año 4. Hago las mismas operaciones. Y puedo multiplicar mis datos, en este caso los 427, porque ya se convierten en un elemento fijo. Y tengo 427 por el resultado del año 2, 427 por el resultado del año 3, 427 por el resultado del año 4. Y si ustedes observan, no hay una aparente relación entre el monto de las depreciaciones. O sea, no hay un monto fijo por el cual se esté incrementando. ¿Ok? Y pues hay variación. Muy bien pudieran aquí ser 15,000 piezas, que a lo mejor bajaron las piezas, o pudieran ser 30,000 piezas. Va a ser una variación. Entonces, al realizar la tabla de la depreciación para visualizar cuánto se va a depreciar por año con esas estimaciones, observen cómo del valor en libros le vamos restando las estimaciones de depreciación de cada año hasta llegar a un valor residual de 38,000, que es lo que se está considerando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Y continuamos con el último método a analizar, que es el método de suma de números dígitos. Este es un método considerado de depreciación acelerada, donde el monto a depreciar es máximo el primer año y disminuye cada año subsecuente. No es muy común porque las autoridades fiscales de las naciones lo permiten únicamente en ocasiones excepcionales como una crisis económica. Y no es muy comúnmente aceptado. ¿Por qué? Porque al tener una depreciación acelerada, una depreciación que es también una deducción fiscal, pues lo que va a hacer es que las empresas puedan, de cierta forma,
jugar estar moviendo sus resultados y estar adquiriendo activos cada año para seguir con esta manera de disminuir su carga tributaria. Entonces, normalmente o en lo que se ve en el aspecto fiscal es la depreciación en sentido lineal, que eso es lo que normalmente se utiliza, y en algunos casos por unidades producidas, pero no es muy común. Lo más común es en línea recta. Ok. Para este caso, tenemos esta ecuación que lleva, por así decirlo, como dos divisiones en esta operación, pero se va por partes. Vamos a ver un ejemplo. Ok. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de la embotelladora con esta máquina y vamos a aplicar esta nueva ecuación y la vamos a comparar con la depreciación en línea recta. Entonces, la ecuación es esta, que es de I es igual a, y tenemos, aquí se los voy a poner como tenemos tipo 3 pisos. En el piso 1, que es esta parte, tenemos que resolver n más 1 menos i, y pues es el periodo de precisión que estamos buscando. En la parte media tenemos n por n más 1 y al final un 2. ¿Ok? Entonces al final vamos a llegar a dividir la parte media entre 2. Y tenemos también que multiplicar de este resultado por P menos F, o sea, el valor de adquisición menos el valor residual. Vamos a sustituir datos con lo que ya tenemos. Entonces, D es igual a 8 más 1 menos 1, en medio 8 por 8 más 1 y abajo el 2. Y en la multiplicación final, pues lo que resulte de 3.850.000 menos 250.000. Vamos simplificando aún más. Esta parte de los 3.850.000 se convierten a 3.600.000 porque le restamos los 250.000. Esta primera parte se convierte en 8 porque tenemos 8 más 1, 9, menos 1, 8. Esta parte en medio se convierte en 72. Primero resolvemos la parte del paréntesis, que va a ser 8 más 1, 9. 9 por 8 nos da 72. Y luego vamos a simplificar aún más. Entonces, vamos a dividir primero 72 entre 2 y nos da 36. Y ahora sí dividimos 8 entre 36 y nos da 0.22. Infinito el 2. Se multiplican estos dos y la depreciación del periodo 1 va a ser de 800.000. Entonces, si ustedes recuerdan, en el caso de depreciación lineal, la depreciación fue fija por 450.000, si no recuerdo. Aquí la depreciación del año 1 va a ser de 800.000. Y la pregunta que sigue es, bueno, ¿y cómo es para los siguientes años? Precisamente por esta suma de dígitos, que es esta parte que vemos aquí, que voy a sombrear con morado, es donde vemos la suma de dígitos, que va a ir correspondiendo al periodo que estamos buscando, que es esta dichosa I que está aquí. ¿Ok? Entonces, en este primer caso, que es el año 1, es que tengo 8 más 1 menos 1. Año 2, 8 más 1 menos 2. Año 3, 8 más 1 menos 3. Año 4, 8 más 1 menos 4. Año 5, año 6, año 7, año 8.
8 más 1 menos 5, 8 más 1 menos 6, 8 más 1 menos 7, 8 más 1 menos 8. Entonces, de resultados, pues aquí tengo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Y ya resumiendo en la operación que tengo que realizar, voy a tener 8 entre 36, 7 entre 36, 6 entre 36, 5 entre 36, 7 entre 36, perdón, 4 entre 36, 3 entre 36, 2 entre 36 y 1 entre 36. ¿Ok? Todo esto, el resultado de estas divisiones se multiplica por los 3.600.000 y voy a obtener diferentes resultados. Entonces, si yo multiplico 3.600.000 por 8 entre 36, tengo un resultado. Voy a llevar esto para acá y voy a sustituir datos. Aquí es en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Entonces, si observan, cada año la depreciación va disminuyendo 100,000 pesos. Si yo veo y comparo ya en mi tablita de depreciación, al aplicar los montos de cada año sobre los 3.850.000, llego a mi valor residual de 250,000. Y si yo lo comparo con la depreciación en línea recta, observen la diferencia. No es lo mismo que yo deprecie o que mi bien pierda valor en un monto muy alto al inicio del año o en el primer año a estar depreciando un monto fijo cada año. Entonces, observen cómo van cambiando los montos. Al final se llega al mismo valor residual porque eso es parte de esta operación, pero observen cómo es diferente la depreciación entre estos dos métodos. Uno es acelerado, que es el de suma de números dígitos, y el otro es fijo por mes, o sea, es lineal. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Chicas, ¿alguna duda hasta aquí? No, Miss. Ok, muy bien. Vamos a ver cómo son las actividades que están pendientes para que tengan noción de qué es lo que van a hacer. Actividad 4 y actividad 5. Ok. Para la actividad 4, que es de amortización, viene el problema a resolver, es un problema similar al que vimos en el ejemplo y van a obtener a partir de esta mensualidad de 25,550, estos 25,000 van aquí, van a determinar cuál es la amortización e intereses tratándose del primer pago, tratándose del pago número 50 y tratándose del pago número 100. ¿Ok? Entonces, identifican datos, que es esta parte de la tablita, y aquí abajo van a identificar la amortización. La parte de intereses ya está formulado, entonces ese resultado se los va a dar en automático. Ustedes nada más tienen que identificar datos y resolver la ecuación de
amortización. Les recuerdo, este caso de actividad 4 es un ejemplo similar a lo que vimos en amortización, en este ejemplo, ¿ok? Nada más cambian los datos, pero pueden tomar de referencia todo este proceso para resolver el que viene en la actividad 4. En la actividad 5 es resolver un problema de depreciación utilizando el método de línea recta. Aquí viene la información y las indicaciones. Se les pide determinar el monto que se depreciará por año y determinar su valor en libros al final del primer año. Entonces, aquí viene para identificar datos y esta línea que está aquí es para expresar si se trata de meses, si se trata de años, es para expresar la unidad de tiempo en la que está referenciado este. ¿Ok? Y es todo. En la plataforma ya están estas actividades, ya las pueden resolver, incluso ahorita en este lapso que queda de la clase, las pueden ir resolviendo y podemos ver dudas de una vez. Incluso la aplicación de formatos de celda, aplicación de fórmulas, de fijar celdas, lo podemos ver de una vez si ustedes lo prefieren. Entonces, hasta aquí ya, pues ya terminamos el material. Quiero aprovechar pues estos 20 minutos, si ustedes prefieren, para analizar dudas de otras actividades, algo que no les haya quedado claro, y aprovechar este tiempo. Y también algunos de ustedes me solicitaron apoyo porque se les cerraba el examen. A ellos que me solicitaron, pues ahí en el examen les abrí la opción para que lo volvieran a presentar. Si no, también revisen ahí si no les habilité esa opción. Entonces, chicas, algo que quieran analizar de otras actividades, algo que se les haya dificultado, si ya subieron todas sus actividades o tienen alguna duda, vamos a aprovechar este tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿quieren Maestra, nada Cintia? más para preguntarle, sí. Dime. Bueno, yo he subido dos actividades nada más. Ajá. Si se visualizan, o sea, me parece así como un disquito, ya están cargadas. A ver, déjame entro. Mm, Que es la de interés simple y la de interés compuesto y pues los dos parciales. a ver, dame un momento. Sí, la actividad 1 sí me aparece entregada. Sí me acuerdo que hace rato vi que todos ya la habían entregado. Mm, a ver. Sí me aparece aquí la 1 y me aparece tu archivo. Vamos a ver la 2. Cintia, no. Sí me aparece la 2. Y en la 3 es un ejercicio de anualidades. Sí, ese no lo he hecho. ¿No? Ok. Bueno, No, déjenme. me faltarían los que agregó tres, ¿verdad? Sí, Para el nuevo y el examen. sí, mira. Les voy a compartir aquí cómo se ve el ejercicio de anualidades. Es un caso de anualidades. Se les pide utilizar
la ecuación que viene aquí para resolverlo. Y después de ahí determinar la tasa de interés mensual, bueno, que considere cierta información. Y que realicen una tabla de amortización para llegar al periodo final con saldo cero. Y ya viene aquí la tablita para que ustedes la llenen y utilicen fórmulas para que acaben más rápido. Entonces, esta es la actividad 3, que les digo, la pueden bajar de una vez, pueden empezar a resolver y vemos dudas. Ok, Tania, vamos a ver. Mm, Yo digo que no. Y ahorita que lo haga, no. Dijo que era puras. Vamos a ver, Tania. En la actividad 1, Tania, ¿ya hiciste tus correcciones? ¿O apenas la habías enviado? La envié, pero no me acuerdo cuándo la envié, pero sí la corregí. No me acuerdo si fue el 5 de viernes o el febrero, sí. sábado. Sí, me aparece aquí. A ver. Mm, déjame ver qué te puse de correcciones a los demás problemas. Mm, ¿lo subiste en la subactividad siguiente? Creo que sí, hasta copié el vínculo, lo puse ahí, Ah, ya, el vínculo que está ahí. A ver, así como copiar el vínculo y lo subí. a ver. Mm, mm. Mira, no me abre el vínculo, pero en la actividad, Tania, Ajá. cuando entran, déjenme les comparto la pantalla. Em, les aparece un apartado que dice subactividad siguiente. Entonces, si le dan clic ahí, les va a aparecer subactividad 2 y dice corrección de actividad. Ahí sube la actividad, por favor, para verla, porque cuando le doy clic al enlace no me lo abre, me marca un error. ¿Ok? Entonces ahí entra. Ahorita si quieres aprovechar para que verifiques dónde está el apartado y ahí sube tu archivo donde ya tienes la otra parte completa. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que quiera analizar? Los míos sí aparecen. Vamos a ver. También los envié al correo. A ver. Déjame revisar, Miriam. Miriam. Sí, Miriam, aquí me aparece el de interés simple. ¿Ya subiste también interés compuesto? Sí, subí dos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, aquí me aparece también, Miriam. Ok. De nada.
¿Alguien más? Telma, ¿alguna duda, algo que quieras analizar de una vez? Sí, yo subí una actividad, la de interés compuesto, pero me aparece como no revisada. Ah, todavía no la reviso, pero si ya la subiste aquí a ver, actividad 2, Telma. Ahorita aquí la voy a analizar, pero si me Ok. aparece aquí tu actividad cargada, ahorita estoy abriendo el archivo. Digo, Ujú. no se ve en pantalla, pero, o sea, yo estoy abriendo aquí el archivo. Y Ok. sí me aparece aquí. Ok, muy bien. Excelente. Sí, Ok, sí me aparece aquí muy bien todo. Ok, Telma, muy bien. gracias. De nada. Kenia, Nada más en esta actividad que tiene mostrando en la pantalla, ajá, nada más quiero saber el llenado de la información, o sea, al principio para poder hacerlo con la ok. fórmula. Ok, en la primera parte que dice utilizando la siguiente ecuación, determine el pago mensual al final de cada mes. em, Se te pide que identifiques datos. Entonces vas a tener tasa, por ejemplo, tasa de interés, enganche, valor financiado, valor precio, por ejemplo, y tienes aquí, te dicen, el precio es de 388,900. El enganche te dicen que es del 50%. Entonces, 388 entre 2 o por punto 50. Y el valor financiado, pues eso ya tú lo vas a determinar, que digo, aquí pues es la diferencia. ¿Ok? Tasa de interés, te dicen que es del 12% anual, pero se va a pagar en 48 meses, entonces, pues ya sabes ahí qué conversión vas a hacer para tener tu tasa de interés mensual. Eh, Plazo, pues son 48 meses. Y esta es tu primera parte, identificar datos, y ya de aquí resuelves la ecuación. Ya sea que la pongas por partes, como lo hemos visto en ejemplos, de poner, pues aquí la ecuación, aquí sustituyo, aquí la siguiente parte, etcétera. Y abajo, estas son solo indicaciones para que sepas cómo llenarla, que te dice, primer paso, el saldo inicial del mes 1 es igual al monto financiado. Entonces tú, bueno, monto financiado Creo que 194. la actividad 2 se llena con lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Sí, Sí, ajá, sí. Sí, la de abajo sí la tengo clara, nada más que la de arriba, como que sí me quedaron dudas de la clase pasada, pero ya más o menos ubiqué. ¿ya? Ok, muy bien. Muchas gracias. Otra Bien, pregunta, ¿la adelante. calificación de los exámenes en dónde sale? ¿O esa no la da después? Ok. Qué bueno que me dices porque he tenido esa duda, de si llegan a ver ustedes el resultado. Ahorita, digo, ya que me comentas, les voy a habilitar que puedan ver su calificación. Ahorita si entran, ya les va a aparecer del parcial 1 y déjenme habilitar el parcial 2. Ya está habilitada también del parcial 2. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda de las actividades? De la actividad de depreciación o de la actividad de amortización. Aquí la tengo abierta. Ahorita que acabo de abrir amortización,
véanla bien en pantalla, inténtenla empezar para ver cómo la van a resolver, para aprovechar ahorita este tiempo y analizar estas dudas de cómo hacer la operación aquí en Excel, de cómo acomodar los paréntesis. ¿No, chicas? ¿Sí? Una pregunta, profe. Adelante. Este, sobre la calificación de los parciales, ¿eso se va a promediar o Mira. cómo? mm, Déjame abro los criterios de evaluación. Mira. Creo que no se compartió. Ok. La evaluación está compuesta así. 5 actividades que equivale al 50% de su calificación. 2 exámenes parciales, cada uno vale el 15. Y un examen final que vale el 20. Entonces es importante que suban todas sus actividades. En el Ok. caso, por ejemplo, de los parciales, si tú, un ejemplo, eh, saqué 9. Saqué Ujú, 9 en un parcial. ujú, Vas a sacar, puedes calcular el porcentaje con una regla de 3 simple, entonces 9 por 15 entre 10 y me da 13.5. Y vamos a suponer que en el parcial 2 sacaste 10, pues 13.5 más 15 me da 28.5. ujú. Y lo vamos a suponer que en las actividades tienes 100 en todas, pues ya tienes ahí más 50% y en el final también sacaste 100 más 20, pues haz de cuenta que van a ser 98 o 9 o 10. Digo, no, no me acuerdo bien si en la plataforma está sobre 2 dígitos o sobre 3. Ok. ¿Sí? Ujú, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicas? Yo mi, Adelante. yo mi examen lo contesté en un cuaderno y estoy viendo ahorita los resultados. Y según yo, al estarlo contestando, puse las respuestas correctas, como las tengo aquí en el cuaderno, y al verlas ahí, no sé si se me cambiaron o qué onda, pero los resultados los tengo bien en el cuaderno y en el examen aparecen bien. ¿Fue en problemas? Ajá, A ver. Mm, es en el 9. Dije, bueno, a lo mejor me confundí yo, pero no, pero, o sea, acá en el cuaderno sí lo tengo bien y en los problemas no. Vamos a ver. Es en el parcial, en el 2. En la 2 sí le puse IF, pero no sé qué onda, me aparece a mí Ya, como que puse M. ok. Mira, esos, digo, no los quiero analizar aquí porque pues hay otros compañeros que no han terminado los exámenes. Ujú. Em, entonces, si quieres, ahorita que acabemos la clase, mándame un WhatsApp para darte retroalimentación sobre tu examen Ok, y analizar, ¿ok? ok. Pero sí, ya vi aquí cuáles fueron las preguntas en cuestión, ¿ok? Ujú. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que quiera ver alguna otra duda de actividades, algo
Digo, ya ahorita ya para cerrar, igual me pueden seguir preguntando por mensaje, pero digo, aprovechando ahorita estos últimos minutos, ¿alguna otra duda que quieran externar? Ok, no se apuren, chicas. Bueno, Miriam, adelante. Examen parcial 2 es hoy último día, ¿verdad? Voy a acomodar las fechas, si no mal recuerdo, las dejé todas para el 9. Ajá. Voy a acomodar máximo hasta el día 10, ya que nosotros tenemos que pasar calificaciones y ustedes ya empiezan nuevas materias y digo, para evitar ahí retrasos en sus actividades. Pero voy a Ah, acomodarlo hasta el día 10. ok. Gracias. Bien, de nada. De preferencia, si pueden, digo, los exámenes pues esos Sí, están adelante. rápidos, pero las actividades de preferencia acabarlas para el domingo, porque Ujú. les digo, tengo que pasar calificaciones. Ok, Muy bien. sí está. Entonces, ¿alguna otra duda, chicas? Ok, bueno, voy a No. detener aquí la grabación.